Y cómo no, tenemos que volver a nuestro queridísimo Fútbol Club Barcelona, porque si bien es cierto que a partir el tema futbolístico parece que lo tienen más o menos encarrilado, vamos a ver lógicamente ahora qué pasa en Europa, porque esto no cuenta prácticamente nada hasta que de hecho vas a Europa y demuestras a todo el continente que estás preparado para ganar y que estás preparado para ser un candidato serio y aspirante a la Champions. Yo creo que esto Hansi Flick lo sabe perfectamente, y aunque está preparando un buen equipo, las cosas como son, hay que reconocer que están jugando bien, que tienen intensidad, que tienen voluntad, que además ha armado un equipo con figuras que honestamente no son de primer orden mundial, pero que sin embargo se están revelando como jugadores que son auténticos cracks. Pedri, Lamine Yamal, por supuesto, creo que está en su prime ahora mismo, en un momento muy dulce. Lógicamente tiene que estar muy centrado en lo que está centrado, pero es verdad que en líneas generales se está yendo bastante bien, las cosas absolutamente como son, ¿vale? Pero a partir de aquí, el asunto es precisamente analizar lo que hay de sucio en todo en todo el aspecto organizativo, liga, VAR, federación, etcétera, etcétera. Y lógicamente, cuando ayer veíamos a un Joan Laporta jubiloso en la comida de directivas, abrazándose a ni más ni menos que Roures, que es quien en definitiva controla o sigue controlando el tema del VAR, a mí personalmente esto me llamaba mucho la atención. Son imágenes que yo creo que ya habéis visto más de uno, porque os las habréis cruzado por Twitter seguramente, pero que yo, más que reproducir, lo que voy a hacer es poner el momento exacto del abrazo, como veis, de Laporta con Roures, que le estaba esperando en Montilivi precisamente, o bueno, justo en el previo de Montilivi, para ir a comer juntos. Bueno, yo creo que ese abrazo representa muchísimas cosas, ¿vale? Es un abrazo que evidentemente deja muy claro quién controla ahora mismo no solamente el tema del VAR, la realización de imágenes, quién influye en la federación, quién influye en la liga, quién está al mando y quién controla absolutamente todo, porque en definitiva quien controla las imágenes es quien controla el fútbol. Ya sabéis que hubo una queja formal del Real Madrid en cuanto a la realización de imágenes precisamente el año pasado por todo el tema o todas aquellas imágenes que no habíamos podido ver repetidas, determinadas jugadas polémicas que no habíamos tenido la ocasión de ver repetidas y todo este tipo de cosas pues que en definitiva no nos gustan y que nos hacen sospechar muchísimo al respecto de qué está ocurriendo ya no en la federación, en la liga o como queréis llamarlo, sino en mucho más allá, sino en algo mucho más profundo, como es el control de las imágenes, lo que sube a la sala VAR, la sala BOR y todas estas cosas que son un rollo, pero que en definitiva es donde se cuece, ¿vale? Todo el tostado. Entonces, de alguna manera, el hecho de que esta gente se esté quejando de que nos han pitado 4 penaltis en 5 jornadas, cuando realmente no hay ninguna duda acerca de esos penaltis. Y por ejemplo, el otro día Martínez Munuera, el primer penalti, ¿vale? El primer penalti lo pita sin ir al VAR, porque es una mano clarísima, eso es lo primero. Y lo segundo, que efectivamente el siguiente penalti va y no lo pita, pero es el VAR el que le corrige, porque habría sido un escándalo mayúsculo no pitarlo teniendo en cuenta el pisotón que le hacen a Vinicius Junior justo después de soltar el balón y que está íntimamente relacionado con la jugada y que de ahí precisamente viene el hecho de que sea penalti. Si hubiera sido media hora después, pues evidentemente no se habría pitado, pero se pitó porque era un penalti de libro, ¿vale? Entonces, a mí me preocupa lógicamente que el señor que realiza las imágenes del VAR o que tiene la empresa que controla las imágenes del VAR, de alguna manera se esté abrazando con el presidente del FC Barcelona y que además sea socio accionista del propio equipo. No sé si todavía sigue teniendo una parte del FC Barcelona, pero en definitiva sigue apoyando y sigue avalando a Laporta. Y es una persona que, como digo, controla las imágenes del VAR. Y uno dice, pero bueno, aquí no hay control de interés, conflicto de intereses, ¿o qué está ocurriendo aquí? Hombre, yo creo que está bastante claro que algo tiene que haber, porque en definitiva lo que estás viendo es a quien controla imágenes, a quien luego le manda a los árbitros determinadas imágenes. No voy a decir manipuladas, pero está claro que le mandan las que quieren y las que no quieren, pues no se las mandan, y se abraza al presidente del FC Barcelona, que entre otras cosas es el presidente de un club que ahora mismo tiene muchísimos problemas financieros, no ha podido inscribir a jugadores, tiene muy dudoso el haber cumplido el fair play, incluso el que no ha cumplido, ¿vale? Con el señor Javier Tebas desde las últimas 2 temporadas, por haber fichado jugadores que no se debían haber inscrito, por haberlo hecho en la promesa o bajo la premisa de que iban a poder tener el dinero que luego nunca juntaron y nunca presentaron, y lógicamente todo ese tipo de cosas son las que al madridismo le traen un poco como diciendo, hostia, cuidado con lo que tenemos aquí, ¿vale? Que no es moco de pavo. Ya digo que para el Real Madrid la Liga, bueno, tiene importancia relativa porque en definitiva tampoco te puedes creer una competición como esta. Pero sí que es verdad que, hombre, ya que estamos participando, pues por lo menos intentar ganar en las condiciones más justas y legales posible. No que te tengas que comer que el presidente de tu máximo rival se esté abrazando con el que le pasa las imágenes a los árbitros, porque lógicamente queda por lo menos mal, ¿vale? Yo no digo que esté pasando algo, pero está claro que queda mal. O sea, es una imagen bastante penosa el hecho de ver, como digo,
sentido a una persona que tiene un interés en un club, lógicamente, de que gane una competición, y luego a la persona que está metida en el tema de los árbitros hasta el corvejón. O sea que yo sinceramente creo que este tipo de imágenes se deberían eliminar. Pero bueno, en definitiva esto es lo que hay y no hay más. Menos mal que todavía, y ya ha saltado la segunda noticia, nos queda gente bastante cuerda y sensata como el presidente del Girona, que es yo creo que es del Figeli, me parece, el exjugador del Atlético de Madrid, que se pronunciaba al respecto de los penaltis al Real Madrid, porque como sabéis querían malmeter y sin embargo el presidente del Girona dijo esto que nos... Las normas, las reglas... Bueno, la verdad que no hay mucha duda, ¿no?, de los penaltis. Las normas, las reglas, no hace falta darle muchas vueltas, ¿no? Lo importante es que son claros, claritos. De que dejemos trabajar a los árbitros, de que puedan tener tranquilidad de hacer su trabajo, y no depende de nosotros. De nosotros depende el juego del Girona y que podamos hacer bien las cosas, ¿no? Y es lo que intentamos hacer. Bueno, a mí me parece una actitud bastante loable por parte del Girona, porque además tengo que decir que luego Mitchell tampoco se quejó del penalti que le pitaron en contra, o que no le pitaron precisamente frente al FC Barcelona, y en definitiva son gente que se queja pues de lo que se tiene que quejar, que hace autocrítica, que lógicamente dicen, oye, es que no hemos tenido nivel, o no hemos demostrado el nivel suficiente, o el Barça está muy por delante de nosotros, y lógicamente con el Real Madrid hacen lo mismo. En ese sentido quieren dejar trabajar a los árbitros, hacer su labor, y evidentemente pues no tienen por qué meterse en este tema. Es verdad que esto es una guerra de dos, ¿vale? Esto es verdad que es una guerra de Real Madrid-Barcelona y que tampoco hay que extenderlo a otros equipos que en definitiva, bueno, pues pueden verse perjudicados o beneficiados en algún momento u otro. Pero sí que es cierto que esta actitud al final es loable en el sentido de que es muy rara, ¿vale? Y el Girona al final tiene su propia guerra. El Girona es un equipo que en definitiva lo que quiere es hacer un buen papel en Champions, ya que trabajó tan duro el año pasado para quedar entre los 4 primeros, y no quiere ahora mismo verse en un fuego cruzado de dos equipos que lógicamente por historia, por rivalidad y por todo tienen que estar enfrentados en absolutamente todas las instituciones, menos en la Superliga, que lógicamente tienen que estar de acuerdo. Entonces, como digo, esto ha gustado al madridismo porque en definitiva mucha gente ha querido ver el amiguismo, la cercanía del Girona al Barcelona como para romper una lanza en favor suyo. Sin embargo, el Girona hace muy bien en sacar una personalidad propia. Ya digo, yo tengo un recuerdo fantástico del Girona y de Girona cuando estuve allí, además hace ahora un año. Quiero recordar que jugaba el Real Madrid, un partido que ganamos 0-3 si no recuerdo mal, me pegué una paliza espectacular para irme a Girona, luego tampoco me sirvió de mucho, pero bueno, en cualquier caso lo cierto es que la gente muy agradable, yo iba con mi camiseta del Real Madrid, gente muy agradable, gente de muy buen rollo, gente que realmente mereció mucho la pena, y como digo, tienen un estilo muy propio, muy definido. Creo que esta temporada, bueno, pues van a tener que demostrar que efectivamente lo del año pasado no fue obra o agua de mayo, y que de alguna manera tienen que tirar para adelante, pero sí que es verdad que hacen muy bien en tener esa personalidad y desquitarse un poco de la sombra del FC Barcelona, que por cercanía podría intentar comerles u opacarles. Yo creo que el Girona tiene que tener una personalidad propia. Es un equipo con denominación de origen propio y que no necesita lógicamente todo este tipo de cosas del FC Barcelona, pues que en definitiva tampoco van a ninguna parte, porque al final te das cuenta que el Barcelona tiene sus propios intereses y que tampoco te van a beneficiar en absolutamente nada y que no van a mirar por ti en absolutamente nada. Así que yo creo que esto lo hacen muy bien. En este sentido creo que tienen que tener la conciencia bien tranquila y ojalá que en definitiva pues puedan ser el equipo que todos creen o quieren llegar a ser y aspirar. Así que veremos a ver qué papel hacen en Europa y en la Liga este año. ¿Qué pasa, majos? Bueno, hoy estrenamos lunes, estrenamos semana, ya nos encaminamos a la segunda parte de septiembre con muchas cosas más, con una parte o un aspecto futbolístico que creo que está generando ciertas dudas en el madridismo, y honestamente creo que no está de más reconocerlo, porque es cierto que el 1-4 del Barcelona al Girona de una forma o de otra te hace ver o entender que este Barcelona de momento y hasta que se demuestre lo contrario, bueno, pues parece que quiere pelear, quiere luchar. Lógicamente el enfrentamiento directo va a ser de alguna manera el día del juicio final, o de alguna manera el partido clave, ¿vale? Para que sepamos en qué punto se encuentra cada uno. Eso creo que está más que claro y comprobado, ¿no? Pero sí que es verdad que más allá del aspecto futbolístico, ahora cuando empecemos la Champions es cuando en teoría empezamos la competición que realmente es la nuestra, ¿no? Donde realmente ponemos absolutamente toda la carne en el asador para ganar, y ahora con este nuevo formato de Champions pues lógicamente vamos a ver qué tal funciona y qué tal va todo. Yo espero que frente al Stuttgart nos estrenemos con una victoria, pero sobre todo porque tenemos que estrenarnos con mejores sensaciones. Ahora mismo hay un Real Madrid que efectivamente no juega a nada, prácticamente tenemos que asumir el hecho de que no tenemos un centro del campo conformado y un equipo que sea
un engranaje total, todo lo contrario de lo que teníamos el año pasado, que quizás sin tanta fuerza o sin tanto fuego en ataque éramos capaces de sacar adelante los partidos, porque teníamos por el contrario un grandísimo centro del campo que de alguna manera hacía que las ideas abundaran a la hora de atacar, a la hora de marcar y todo eso. Y este año es exactamente lo contrario, tenemos muchísimo fuego en ataque, pero luego no tenemos un centro del campo que vaya al unísono y por tanto queda un poco descompensado. Así que bueno, vamos a ver por dónde cae cada cosa. Por cierto, el Barcelona, que ahora también gana al Girona 1-4 y hace su quinta victoria consecutiva y todo esto, y hay un hype espectacular y lo entiendo perfectamente. Cuidado, porque ahora vuelve a Europa y creo que esta sí que es la prueba de fuego para el equipo de Flick, que en mi opinión creo que ha mejorado bastante en prácticamente todos los aspectos, especialmente en el de la intensidad y el físico, pero creo que un partido de Europa es lo que de alguna manera le conviene para acallar todos los rumores que dicen que solamente van a funcionar en la liga. Así que bueno, vamos a ver por dónde va el asunto. Pero ya para estarnos en este lunes, donde por cierto va a venir Tomás González Martín, tengo que comentaros que hay un documento por ahí volando que es de Ruido Bernabéu y que a mí personalmente me ha llamado bastante la atención y me he querido detener en él porque creo que si efectivamente el documento es absolutamente legítimo, entonces honestamente tenemos un problema y además muy grave y muy serio. Por cierto, que ahora os voy a hablar también de la reunión de máxima urgencia que van a tener esta mañana Florentino, Ancelotti, el cuerpo técnico, etcétera, porque aparte de la lesión confirmada de Brahim, y ya van 11, ¿vale?, en esta temporada, lo cierto es que el Real Madrid tiene que buscar soluciones a todo el tema futbolístico que ya sabéis que hemos comentado y que en cierto modo está preocupando a la directiva, teniendo en cuenta que al final es un aspecto que luego a la larga se tiene que notar una mejoría, si no desde luego sí que tenemos un problema con el centro del campo. Pero bueno, me voy a enfocar de momento en este documento porque Ruido Bernabéu decía, se confirma lo que hemos dicho desde el principio, el Real Madrid no tiene licencia para hacer tantos conciertos y no puede insonorizar el estadio, y lo sabía desde el principio. Esto supone que, y continúa por aquí el hilo, el Real Madrid inició una explotación sin licencia que conculca derechos fundamentales a sabiendas. La Comunidad de Madrid habría cometido prevaricación al permitir la celebración de los conciertos. Y punto número 3, el ayuntamiento, dejadme un segundo por aquí, el ayuntamiento no ha actuado con diligencia para impedir el delito. Y luego es increíble que se pretenda un cambio de uso mientras se admite que no pueden atender las condiciones que implica convertirse legalmente en eventódromo. Y luego, bueno, pues va pasando más cosas y por aquí ha resaltado de alguna manera lo que destaca y dice, y que lo ideal sería sellarlos, pero esa hipotética solución no se puede llevar a cabo. Esos espacios abiertos forman parte del diseño y tienen un fin, mantener las condiciones de ventilación que poseía el estadio antes del revestimiento. Es decir, el Bernabéu tiene que estar abierto. El cierre del techo retráctil, pues, según expertos consultados, esa medida lo que haría sería intensificar aún más el ruido. Y luego otra por aquí que dice o viene a decir, por un lado, acelerará las negociaciones para obtener una licencia que autorice a albergar este tipo de eventos. Esto es, por cierto, algo que ha aparecido, me parece que en Relevo, lo han comentado en el medio. Para obtener una licencia que autorice a albergar este tipo de eventos, la actual concede luz verde a la celebración de partidos de fútbol y esporádicamente algún concierto, y por otro se pondrá manos a la obra para amortiguar el ruido. Sin embargo, la insonorización, el aislamiento completo es imposible, tal y como reconocen a este periódico. La solución, por tanto, pasaría por acondicionar el espacio para reducir los decibelios para cumplir la ley. La ventilación es la clave, y de ahí el otro documento que os he mostrado. En cualquier caso, lo cierto es que la cosa pinta mal, ¿vale? Pinta mal porque toda la gente de la plataforma de Ruido Bernabéu, pues lógicamente va a tirar por estos caminos precisamente para hacer prácticamente imposible que el Real Madrid pueda obtener una licencia o unos permisos que en definitiva son ultra necesarios para el tema de los conciertos. Y además ellos ya dijeron que su fin último es acabar totalmente con la celebración de conciertos. O sea, no es decir, vale, han celebrado uno y hasta el año que viene otro, como por ejemplo se hacía en el Calderón hace ya muchos años. Venía un Bon Jovi, unos Rolling Stones, por ejemplo, unos AC/DC, y a lo mejor te venían un par de veces en verano y se acabó, ¿vale? Un par de conciertos en verano y se acabó. Pero el Real Madrid es cierto que pretendía otra cosa, y es cierto que pretendía que prácticamente todos los fines de semana estar funcionando, y eso parece que está lejos de las posibilidades, ¿vale? Así que bueno, de momento lo dejo por ahí, vamos a ver qué pasa, pero desde luego la cosa pinta mal. Eso por un lado. Y luego por otro lado, el tema de la reunión de máxima urgencia en el día de hoy. Sabéis que todos los lunes se reúnen, ¿vale? La directiva, Ancelotti, etcétera, y comentan un poco la jugada.
¿Cuál es la jugada que hay que comentar esta semana? Pues por un lado, las lesiones, porque lo de Brahim, cuando pasamos, y yo os comenté, han dicho por ahí que de 2 a 4 partidos, y de repente pasamos a 2 meses, y de repente por la tarde nos enteramos que son 3 meses lo que va a estar fuera, nos quedamos absolutamente absortos todos, ¿vale? O sea, estaba la gente flipando con la cantidad de tiempo que Brahim va a pasar fuera, y evidentemente esto ha sido pues como un jarro de agua fría, porque además a la de Brahim se han unido pues todas las que traemos y arrastramos: Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Alaba, que ya es de larga duración, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ahora mismo la gente está preguntándose, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Y obviamente la directiva tiene que dar una respuesta, porque además se une a la, en mi opinión, negligencia de no haber reforzado más, por un lado, la línea de centrales y por otro el centro del campo, que era una posición que se estaba viendo o que se estaba reconsiderando para reforzar con Florian Wirtz o con algún jugador que efectivamente pudiera de alguna manera rellenar, porque Ceballos parece que no es suficiente, y que de alguna manera le pudiera dar al Real Madrid ideas que ahora mismo le faltan, porque está claro que ahora mismo el Real Madrid tiene el equipo partido completamente por la mitad, no hay un centro del campo que tenga una personalidad definida y por tanto no llega nada arriba. O sea, Vinicius, Mbappé están completamente desaparecidos, Rodrigo en general siempre está desaparecido, pues tampoco es, o sea, llueve sobre mojado, pero en definitiva no hay una solución de continuo y desde luego no hay una avistamiento de una solución que realmente pueda convencer. Entonces ahora mismo la reunión, la que se va a llevar a cabo hoy, va a tratar principalmente esos temas, los de el tema de Brahim, tema de las lesiones, por qué está habiendo lesiones musculares, por qué esa preparación física está siendo tan deficiente cuando realmente ahora mismo los jugadores tendrían que estar volando. Nada que ver con la temporada pasada, cuando estábamos arrasando, pleno de victorias, pleno de goles, plenos de Bellingham, que era absolutamente un 9 reinventado, algo completamente diferente. Es verdad que las lesiones, a ver, hubo ligamentos cruzados, Courtois, Militao, etcétera, pero estábamos hablando de lesiones muy concretas, específicas, pero no de tirones musculares, no de lesiones musculares, no era nada parecido. Entonces, claro, ahora mismo el Real Madrid se está dando cuenta de que hay problemas, porque esa preparación física no está siendo tan eficiente como pensábamos, ¿vale? Y menos en un momento de la temporada donde en teoría los jugadores deberían estar frescos, que sí, que el calendario, lo que tú quieras, el Mundial, la Eurocopa, todo lo que tú quieras, pero eso no es excusa dentro del Real Madrid y por tanto el equipo blanco tiene que tener esto en cuenta, ¿vale? Y tiene que ponerlo de relieve y de alguna manera tiene que dar una solución o tiene que dar con la solución. Esto por un lado, y luego la parte del estadio, que lógicamente eso ya queda un poco fuera del staff técnico, pero sí que es cierto que también hay que darle una solución. O sea, yo creo que Florentino, José Ángel Sánchez imputado, creo que está imputado por la querella que le pusieron a su nombre, con lo cual entiendo que es una figura de investigado, no de imputado, pero en cualquier caso ahora mismo el Real Madrid tiene que hacer frente a determinadas cosas que obviamente pues no gustan porque no van en la dirección que creíamos. Además, las pérdidas que seguramente habrá con respecto a los conciertos cancelados, que ya no son entradas, y muchas cosas más que se vienen con el tema del Bernabéu, que lógicamente hasta que uno pone todo en regla y hasta que uno pone todo a funcionar, o sea, yo no digo que Florentino vaya a abandonar, yo no creo que vaya a abandonar en absoluto, pero hasta que todo fluye pasa un montón de tiempo, ¿vale? Problemas, quejas, historias raras, cosas que no tenías contempladas, todo eso va a ocurrir siempre, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a tener que esperar un poco y a partir de ahí, seguramente de aquí a unos meses, iremos viendo un poco la luz al final del túnel, pero yo creo que todavía tenemos que asumir que vamos a pasar por un tiempo y por unos meses bastante difíciles, bastante duros y que en definitiva pues van a ser un poco y van a marcar la diferencia. Yo creo que del Real Madrid, o de esto va a salir el Real Madrid mucho más fuerte, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que pasar por dificultades, eso está claro, nadie dijo que fuera a ser fácil, así que ya a partir de ahora es cuestión de esperar y ver a ver qué pasa. Así que nada, vamos a ver cómo se va desarrollando todo en los próximos meses y sobre todo los partidos, el partido de hecho que tenemos frente al Stuttgart. Y lógicamente que Cristóbal Soria te ponga a Lamine Yamal y a Martínez Munuera y te saque un tuit como el que ya estáis viendo aquí en vuestra pantalla, que es: ves jugar al Barça de Lamine Yamal y ves jugar al Real Madrid de Martínez Munuera y entiendes muchas de las cosas que pasaron contra la Real Sociedad. Claro, que te diga esto es como para decirle, pero tú estás de cachondeo o qué te pasa. Claro, lógicamente la gente ha sido absolutamente brutal con él, o sea, Twitter ha hecho su magia. Veis esta camiseta, esta foto que se sacó con el Balón de Oro de Vinicius Jr., que al final se va a convertir efectivamente en que este meme, o sea, es único y además va a pasar a la historia porque es de los que mejor va a envejecer cuando le den el Balón de Oro a Vinicius Jr. Y bueno, lógicamente lo del venga di lo tuyo, o sea, la gente le ha dejado absolutamente destrozado y yo, lógicamente, tratándose de Cristóbal Soria, creo que sinceramente va en toda la buena dirección, porque al final, como veis, el Real Madrid, a pesar de lo mal que le pueda estar yendo, tiene
todos esos títulos en 2024 y sin embargo los que se quejan, que son los de Atlético de Madrid y los que hablan de los árbitros precisamente, son los que absolutamente celebran solamente lo de le han suspendido los conciertos del Bernabéu. Efectivamente es que no tienen otra cosa con la que contraargumentar, porque sí, ahora mismo con el Barcelona hay mucho hype, hay mucha historia y todo lo que tú quieras, pero de momento al nivel de títulos el Real Madrid se lleva la palma en este año 2024, con lo cual mucha tranquilidad con esto. Yo creo que al final Soria y J. Jordi se van a llevar bastantes palos precisamente en una temporada en la que el Real Madrid está preparado para reventar bocas, que de momento no hemos empezado a lo mejor como queríamos, por supuesto, pero que todo el mundo piense que al final el Madrid nunca es favorito para nada, pero siempre llega a todo, así que mucho cuidado, no nos subestiméis, no nos despreciéis, cuidado J. Jordi, cuidado Cristóbal Soria con Twitter, que luego todo eso se recuerda y los tweets al final que pasaron y envejecieron mal vuelven a circular y lógicamente termináis haciendo el ridículo como de costumbre, así que tranquilos, relajaos, ¿vale? Que todavía hay mucho tiempo por delante, no habéis ganado nada, solamente 5 partidos, ya veremos a final de temporada quién hace balance para bien y quién hace balance para mal. Tranquilos, que esto es el Real Madrid, que es como el elefante, lento pero aplastante. Y luego, lógicamente, hablar sobre las comparativas de Vinicius-Mbappé en este punto, llegados a este punto, cuando estamos viendo realmente quién está medio intentando funcionar a pesar del desastre que hay en el centro del campo y quién, desde luego, aunque lo intente, no lo está consiguiendo, pues es comparar ni más ni menos que a Vinicius-Mbappé, que es lo que ha hecho Maldini y que dejó 2 párrafos que son, desde luego, un auténtico charco en el que se metió, pero que cierto es que no le falta razón. El partidazo de Mbappé, decía, ha sido impresionante, lo tengo que decir, su partido ha sido sensacional. Al final ha marcado de penalti, pero es un jugador que tiene una capacidad para encontrar los espacios en el desmarque, que bien se coloca siempre como ayuda a los jugadores que están por detrás. Ha sido devastador, una sensación de pánico para el rival cada vez que tocaba la pelota. Ha sido el jugador de ataque que ha sostenido al Real Madrid. Por el contrario, Vinicius no ha hecho un buen partido, sinceramente sigue confundido, no me ha gustado su partido, Vinicius no está bien, ha hecho un partido bastante discreto, lo intenta pero no le ha salido prácticamente ninguna jugada. Creo que le sobra el gesto al público, no le benefician, pero bueno, él entiende el fútbol así. Así que sí, efectivamente yo creo que coincidimos todos con Maldini en el sentido de que Vinicius no está encontrando lógicamente su mejor versión y que eso evidentemente nos preocupa. Ya sabéis que hubo mucho run a principio de temporada con el tema de si en la plantilla del Real Madrid, en la directiva del Real Madrid, no veían al Vinicius de siempre, estaba pasando algo, ven diferencias, ven cosas que obviamente no veían desde hacía mucho tiempo y todo esto al final puede derivar en que el problema sea mayor, porque al final son 5 partidos, el jugador no termina de arrancar, no son las sensaciones del año pasado. Bellingham estaba ahí, pero Vinicius también estaba ahí. Bellingham sorprendió porque acaba de llegar, pero Vinicius ya estaba haciendo sus números. Entonces cuesta un poco entender por qué está costando tanto arrancar, que sí, que al centro del campo lo que tú quieras, pero el propio Vinicius en su propio papel ya tiene que ir viéndolo de otra manera y lógicamente se tiene que olvidar de todo lo que le rodea y tiene lógicamente que ser el jugador y convertirse de hecho en el jugador que se tiene que convertir. Así que bueno, vamos a esperar un poco, vamos a darle un poquito de tiempo para ver si tira para adelante, pero de verdad que sí que es verdad que estamos un poco preocupados con el desarrollo de Vinicius, que yo creo que tiene que ser mucho más incisivo en un principio de temporada donde además él se tiene que echar a los hombros al Real Madrid. Mbappé por su parte también, pero Vinicius definitivamente como jugador veterano mucho más. Y bueno, otra de las cosas que yo sé que estáis esperando oír o esperando escuchar es el tema de Musiala, ¿vale? Pues según The Mirror, por lo visto, Musiala ha rechazado la oferta de renovación que le ha hecho el Bayern de Múnich, que ya sabéis que estaba muy pendiente. El otro día, de hecho, Herbert Hainer habló de la posibilidad de renovar a Musiala. Y cierto es que mucha gente empezó con el run, hostia, va a renovar, no va a renovar, había mucha gente interesada en el tema y bueno, pues parece que al final el jugador ha dicho que no, ¿vale? Que en un principio no va a renovar o le habría de hecho rechazado la primera oferta de renovación que le habría lanzado el Bayern de Múnich, que está por lo visto deseando renovarle, pero que por algún motivo pues no ha cuadrado o no les ha cuadrado o lo que sea, ¿vale? O no le ha cuadrado al jugador, que luego por otra parte dices tú, sí, ¿cómo vas a poner o a dónde vas a poner a Musiala? Todo lo que tú quieras, pero sí que parece que si efectivamente el jugador ha rechazado la oferta de renovación, si ya venían diciendo además que el jugador en un principio, bueno, el propio jugador dijo que nunca sabes lo que puede pasar en el futuro, todo este tipo de cosas, coño, evidentemente tienes una oportunidad de pensar que efectivamente a lo mejor hay opciones de que al final pues la cosa consume, ¿me entendéis? Vamos a ver, yo lógicamente soy optimista con el tema de Musiala, soy optimista con el hecho de que al final el jugador pues pueda venir al Real Madrid, pero es difícil evidentemente. Pero es cierto también que todo pasa por el no a la renovación, es decir, que para el Real Madrid que un jugador que quiere venir no renueve ya de alguna manera está dando a entender como que quiere cambiar de aires, como que quiere cambiar de objetivo, quiere cambiar de vistas y a lo mejor precisamente el Real Madrid puede ser una opción porque obviamente todos los grandes jugadores están vinculados al equipo blanco siempre. Así que bueno, pues a partir de ahí
Vamos a esperar un poco para ver qué sucede. Yo creo que todavía es un poco pronto. Evidentemente el mercado de diciembre yo doy por cerrado, en el sentido de que no creo que el Real Madrid vaya a hacer ni vaya a buscar ninguna incorporación, aunque nunca sabes, pero yo este fichaje sinceramente lo vería más para, ya sabéis, el año que viene o parecido, que a lo mejor luego el Real Madrid pueda tener que soltar algo de pasta y tal. Bueno, es posible, porque obviamente Musiala no es como Alexander-Arnold, que es completamente distinto, vendría gratis, pero bueno, en cualquier caso a lo mejor te merece la pena. Vamos a ver un poco, vamos a esperar a ver qué sucede. Y bueno, pues como ya sabéis, ayer se confirmó la peor de las noticias, que era la de Brahim 3 meses fuera. Pero yo creo que mucha gente no lo pensó de la siguiente manera, y es que 3 meses, ahora ya prácticamente en octubre, significa que el jugador no volverá hasta 2025, cuando efectivamente se reanude la Champions. Acordaos que este año tenemos Champions en enero, ¿vale? A diferencia de febrero como el año pasado, que era cuando empezaba, como sabéis, el fútbol de verdad. Bueno, pues el asunto es que Brahim ya prácticamente se pierde todo el calendario 2024, teniendo en cuenta que entre que se quiere recuperar y ponerse un poco al día, por lo menos los 3 meses de lesión limpios se los va a comer, y luego cuando quiera volver a la dinámica de grupo nos metemos ya en enero y seguramente largo. Volverá con Alaba probablemente, pero eso quiere decir que tenemos a dos jugadores prácticamente perdidos para este 2024, que luego Camavinga, Tchouaméni y Bellingham se tienen que ir recuperando, irán apareciendo ya a partir del partido frente al Stuttgart, pero que desde luego es una puñeta grande, porque Brahim era ese tipo de jugador que te revoluciona el partido, que te desatasque, y que evidentemente para Ancelotti era de alguna manera un jugador con el que tenía que contar siempre, independientemente de que fuera titular o no. Luego de titular a lo mejor le venía un poco grande todavía los encuentros de 90 minutos, pero sí que es verdad que como desde el banquillo es un jugador que te revolucionaba y que de alguna manera cambiaba el signo del partido. Entonces lógicamente es una baja muy sensible, es una baja muy importante, porque además ¿quién te queda? Rodrigo, ¿vale? Porque no creo que Endrick lógicamente vaya a tomar el control. Entonces, estando Rodrigo por ahí, el otro día fue sentado en el banquillo sin aparente, yo creo que fue una decisión técnica total por parte de Carlo Ancelotti, pues evidentemente ahora tenemos que ver si Rodrigo estará a la altura y capaz de competir. Yo personalmente creo que por muchos mensajes que mande, al final Rodrigo, ya lo visteis el otro día, desaparecido exactamente igual, que independientemente de que luego el centro del campo este partido no exista, tú ya luego puedes hacer también cosas, y sin embargo es que se le vio incluso por debajo de Vinicius y Mbappé. Mbappé y Vinicius, bueno, sobre todo Mbappé lo intentó un poco más, pero desde luego es que Rodrigo estuvo desaparecido completamente, así que difícilmente vamos a poder sacar algo positivo de ahí, y ahora a partir de ahí pues tenemos que seguir esperando y a ver qué pasa, ¿vale? Pero Rodrigo yo creo sinceramente no va a ser el gran sustituto de Brahim. Y luego sobre el tema del lateral derecho, porque sabéis que el Real Madrid quiere reforzar los laterales, lo cierto es que aunque ya más o menos todos veníamos intuyendo que Carvajal, por el estado de forma en el que está, iba a renovar, bueno, pues ayer efectivamente José Félix Díaz lo comentó y efectivamente confirmó que en un principio van a llegar a un acuerdo y que de momento el jugador pues renovará, como ya sabéis por la edad que tiene, un año más con el equipo blanco, con el Real Madrid. Pero sí que es cierto que ahora mismo Alexander-Arnold está como de fondo en todo el tema de Carvajal, por ser lateral derecho también, pero sobre todo porque en definitiva es más joven que Carvajal, y bueno, pues en un momento dado el Real Madrid podría considerar su fichaje o su llegada, sobre todo y por encima de todo porque Alexander-Arnold, recordad que acaba contrato en junio de 2025, es decir, que al Real Madrid no le descuadraría, teniendo en cuenta que no tiene que hacer un gran desembolso por el jugador, más allá pues de una prima de fichaje que ya sabéis, como en todos los lados, ocurre, pasa y seguirá sucediendo siempre, ¿vale? Pero más allá de eso el Real Madrid no tendría que pagar mucho más. Es verdad que a lo mejor no es el tipo más joven del planeta, pero como viene gratis al Real Madrid sí que le podría cuadrar. Entonces estamos todos pendientes para ver si finalmente se tira adelante con ello y el Real Madrid de alguna manera ve la opción y la posibilidad de efectivamente traerlo al Real Madrid si cuadra y encaja, pero como digo, con ese precio que es ninguno, o que sería con mucho la prima de fichaje, que obviamente tampoco creo que tenga o que ser incompatible con el tema de Carvajal, precisamente porque Carvajal se puede quedar, sigue adelante, y Alexander-Arnold venir a competir por un puesto en el lateral derecho, que tampoco sería una cosa de locos, porque además creo que la tendencia o la inercia natural sería que Carvajal finalmente terminara pues retirándose en algún punto y Alexander-Arnold tomara el control, ¿vale? Así que bueno, pues en definitiva vamos a esperar un poco para ver qué sucede, vamos a esperar a ver qué pasa, y si el Real Madrid considera que Alexander-Arnold puede ser una opción, pues bienvenida sea. Que a lo mejor José Félix era un poco escéptico con el tema, le pregunté a Roberto Morales también y me dijo más o menos lo mismo. Entonces en este sentido, bueno, pues vamos a esperar un poco para ver qué sucede, para ver qué pasa, y si el Real Madrid trae el año que viene a Davies y a Alexander-Arnold, creo que serán dos incorporaciones tremendas y espectaculares precisamente para los laterales y las bandas.
Y luego también estuvo muy bien en el chiringuito que Juanma Rodríguez interviniera. La verdad es que a Juanma, si no existiera, habría que inventarlo porque les mete cada repasito a absolutamente todos aquellos que van siempre quejándose con las historias, ¿vale? De que si los arbitrajes, los que efectivamente han estado pagando, ¿vale? Resulta que ahora te van a dar lecciones y tú dices, pero bueno, ¿de qué me vais a dar vosotros lecciones que habéis estado pagando, ni más ni menos que durante 20 años a los árbitros? O sea, es que es de cachondeo y suena desde luego a cachondeo. Pero bueno, al final Juanma Rodríguez pues los pone en su sitio porque en definitiva es un poco el papel que juega, ¿no? El de llamar la atención sobre lo que no dicen o no hacen. Y ayer, por ejemplo, lo que venía a decir era esencialmente esto. Lo dijo en Twitter, yo lo he recogido por aquí, decía: los culés están inhabilitados de por vida para hablar de árbitros. Es una vergüenza que sigan compartiendo en la liga o compitiendo, mejor dicho, en la liga como si nada. Es un sonrojo y una humillación para España. Y lógicamente todo esto viene a colación de lo que dijo Tony Freisa el otro día, de lo que dijo J. del otro día, que fíjate tú que se van quejando de nuestros penaltis, pero ellos, en lugar de centrarse en su equipo, en lugar de centrarse en el FC Barcelona, que encima lo está haciendo bien, están todavía hiper obsesionados con los arbitrajes que nos hacen a nosotros, pero no les obsesiona haber estado 20 años pagando al número 2 de los árbitros. Es una cosa de verdad tremenda y además extrañísima, que a mí sinceramente me parece de risa, porque en definitiva cuando tienes semejante escándalo en la chepa, o sea, lo menos que puedes hacer es cerrar la boca y no hablar jamás de las polémicas arbitrales, te favorezcan o te beneficien, porque en definitiva ya te ha caído o te ha cagado el palomo literalmente, con lo cual, ¿qué haces tú hablando de determinadas cosas que estás completamente, como dice Juanma, inhabilitado de por vida? O sea, es que tú no puedes pretender que la gente te preste atención o te tome en serio cuando tú, que has pagado a los árbitros, o no a los árbitros, al número 2 de los árbitros, ni más ni menos que estás hablando de los arbitrajes. O sea, es que tiene guasa que al final tengamos que escuchar al FC Barcelona hablar de los arbitrajes. O sea, tiene guasa de verdad que en 2021, después de habernos enterado, 2024, habernos enterado lo que nos hemos enterado, todavía tengamos que aguantar esto. O sea, es espectacular. Pero bueno, ahí están. Y por cierto, que no es muy habitual, pero sí que es cierto que cuando Fabrizio Romano suelta una como la que soltó ayer al respecto del futuro de Güler, que por supuesto viene muy relacionado con lo que le pasó precisamente a Brahim Díaz, porque yo creo que junto con Endrick evidentemente va a ser uno de esos jugadores que va a salir beneficiados por la tragedia, lógicamente, de Brahim Díaz, de la que nadie se alegra, pero que al final es que el fútbol en definitiva es así, cae uno y automáticamente los demás tienen oportunidad, ¿vale? Bueno, pues Fabrizio Romano quiso dejar muy claro ayer que el futuro de Endrick pasa absolutamente por el Real Madrid y que desde arriba, desde la directiva, no tienen ninguna duda al respecto. Dice el periodista italiano, deja claro que el conjunto blanco confía al máximo en este jugador. Lógicamente las dos titularidades que lleva ya han sido un punto de inflexión en la carrera de Güler, que en definitiva es un chaval, pensábamos todos, que iba probablemente a despuntar más hacia final de temporada, mediados de temporada, cuando ya empiezan a acumularse partidos sobre los hombros y piernas de los jugadores habituales, y entonces es cuando daría el salto. Y sin embargo lleva ya 2 titularidades en 5 partidos, lo cual obviamente han hecho que mucha gente empiece a pensar que efectivamente la directiva no iba en broma con Arda Güler y con su fichaje, que es un auténtico crack, que lógicamente está pues un poco siendo víctima de lo que es el equipo en general, que está partido por el centro del campo, que no tiene todavía la formación y la experiencia como para liderar al equipo, y que lógicamente el Madrid va a tener que estudiar esta situación, pero que en cualquier caso es un jugador más que preparado para estar ahí, que yo creo que al final va a ser importante para el Real Madrid, pero que en cualquier caso y en definitiva tenemos que ser muy pacientes con todo lo que le exijamos tanto a Güler como a Endrick, ¿vale? Que a nadie se le vaya la cabeza con respecto a estos dos chavales que todavía tienen toda la vida por delante. De momento exijamos a los que están, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, y dejemos a estos chavales que lo que hagan bien hecho está, y lo que no hagan pues hay que esperar, ¿vale? O sea, no podemos adelantar acontecimientos, porque al final son chavales que pueden llegar a quemarse, que pueden llegar a romperse, y que en definitiva puede representar algún tipo de problema para todos. Así que bueno, vamos a ir pensando en ello un poco más abierta y maduramente, y a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Y luego, con todo el hype que hay ahora mismo con respecto a Lamine Yamal, que yo lo entiendo perfectamente, 2 goles ayer, el chaval está jugando increíble, las cosas como son. Sí que es verdad que Flick tuvo un momento para tirarle un dardo, en el sentido de, ojo, que un ganador tiene que ser 24 horas ganador, ¿vale? Y al respecto de ello, Edu Aguirre, que es buen amigo de Cristiano Ronaldo, le hizo ver a Lamine Yamal lo que efectivamente lleva a ser un ganador, ¿vale? Porque a lo mejor el chaval es todavía muy joven, está con el rollo que si es presidente de la Kings League, no sé qué, le están contratando para un montón de cosas, y eso puede terminar pasándole factura. Y Edu Aguirre estuvo súper sembradísimo ayer, escuchad. Sí, no. O sea, tiene sentido. Pero yo creo que, Josep, no podemos intentar evitar lo inevitable. Y es que en el mundo en el que vivimos, con lo que genera el fútbol económica y mediáticamente, un chaval de 17 años se quede en una urna de cristal. Es que es imposible. O sea, no pasa nada porque haga una entrevista cada 2 semanas.
que vaya a un programa de televisión o que haga una campaña publicitaria. Yo creo que Flick no se refiere a una campaña publicitaria. Se refiere a pensar en fútbol 24 días, a que un campeón no descansa nunca. Tú tienes que entrenar por la mañana, tienes que recuperar bien, tienes que comer bien, tienes que dormir bien, luego tienes que recuperar más, tienes que tener las mejores máquinas, tienes que los mejores preparadores. O sea, no pasa nada porque se vaya a cenar un día entre semana y vuelva a las 12:30 de la noche, a la 1. Porque es que Messi, Cristiano, Beckham, Zidane, todos han hecho campañas publicitarias y han sido iconos y han movido millones de personas desde Sudamérica hasta Asia con 17 años. Yo creo que Flick habla más un poco en el tema paternal, que decía Diego Plaza, el tema psicológico y el tema del cuidado físico. O sea, yo creo que porque es que Lamine, yo ahora con una persona que sabe mucho de esto y dice, es que incluso los ligamentos, las articulaciones no están del todo formadas. O sea, Lamine hay que cuidarle y el propio Flick tiene... Como Jan Martínez, exactamente igual. Es que al final traemos a jugadores que son tan sumamente jóvenes que no nos damos cuenta de que su musculatura, incluso entrenándolos, lógicamente no llega todavía. O sea, el cuerpo tiene unas fases y obviamente no te las puedes saltar. Entonces un chaval tiene que entrar mucho más hecho, más hombre, me refiero, más adulto, más maduro físicamente hablando, porque los riesgos de lesión son infinitamente mayúsculos, ¿me entendéis? Y ojalá que no le pase al muchacho. Yo me alegro mucho por Lamine Yamal, lógicamente no me alegro por el lado del Barcelona, pero hay que reconocer que es un gran chaval, que tiene un potencial espectacular y que vamos a ver hasta dónde llega, pero mucho cuidado porque efectivamente puede terminar quebrando, puede terminar petando y se pueden terminar cargando otro chaval, pues como pasó con Ansu Fati, exactamente igual. Y luego pues en el chiringuito lógicamente se las tuvieron tiesas otra vez al respecto de Vinicius. El señor Damián González se puso otra vez a justificar la pasión con los insultos y lógicamente Fernando Sanz tuvo que ponerle en su sitio y de verdad me alegro que lo hiciera porque es absolutamente infame que en estos días se puedan todavía escuchar cosas como esta, ¿vale? Vamos a escucharlo, no vamos a verlo, pero vamos a escucharlo, fue una domada espectacular. Atención. Delantero, si tu jugador... La pasión va vinculada y en el caso de Vinicius Fernando, y acabo, Fernando, y en el caso de Vinicius pero escucha, Fernando... ¿me estás diciendo que la pasión va vinculada a insultar a la gente? Claro. Fernando, hoy no entiendo, no te estoy diciendo que esto no es un campo de tenis, que no es una cancha de tenis y que el juez no puede decir... Están dando a entender que la pasión va vinculada a insultar a la gente en un campo de fútbol. No, la pasión va a animar o a silbar o a intentar distraer. No con los insultos, ni con el mal comportamiento. Tú me estás diciendo... Porque yo estoy de ese mal comportamiento desde esos años de mierda que gracias a Dios estamos pasando a esto y gracias a gente como Vinicius, que por lo menos yo el día que señaló a un tío, vamos, fue un día pletórico. Perfecto. Porque es que mucha gente, en las que me incluyo y en las que se incluye muchos periodistas a lo mejor que estaban por allí, hemos sufrido barbaridades y que esto esté pasando es una gozada. Maravilloso. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque así da gusto ir con tu hijo al campo. Yo te digo, Fernando, lo que yo te digo No, es que antes ir con tu hijo a un campo con la camiseta del equipo contrario era imposible. Pero daba lo mismo que fuese del Barça, del Madrid, del Sevilla, del Málaga, del Betis, daba lo mismo, era imposible. Y ahora eso por fin se ve. Es normal. Se ve. Yo he visto en el campo de la Real gente con la camiseta del Real Madrid. Y eso antes era imposible. O sea, no critiquemos esto, coño. Alabemos todo esto. Joder, que se están dando pasos de gigante. Por eso no puedes decir tú que... Totalmente de acuerdo, o sea, yo recuerdo de ir en los 80 y a principios de los 90 a algún campo, me recuerdo el Vicente Calderón, fui a alguno más también, pero algún campo contrario que no era el Bernabéu, y vamos, ni se te ocurría ponerte la camiseta del Real Madrid. Y recuerdo a mi padre decirme, aquí no se celebran goles ni nada, o sea, nosotros vemos el partido pero no se celebra nada. Y en el Calderón recuerdo de pasar miedo, o sea, recuerdo una victoria del Real Madrid, no recuerdo si era de Liga o de Copa, ganar 0-2 y automáticamente a la salida calladitos y sin mirar mucho y sin hablar y sin nada, porque, bueno, había por allí cada uno despotricando auténticos gorilas que eran capaces de romperte en trozos, o sea, una cosa tremenda. Y esto era una realidad, ¿vale? Hasta hace no tanto. Con lo cual, yo también estoy completamente de acuerdo y además Fernando Sanz creo que le hace un repaso espectacular a Damián González, que es de esa parte o de ese tipo de equipos que todavía siguen con la mentalidad anclada en el siglo XX y que por desgracia pues no avanzan, y por eso es por lo que el fútbol tiene que avanzar en la dirección que marca el Real Madrid, que es la internacionalización y el convertir el deporte en un evento para toda la familia. Y el fútbol en un evento para toda la familia, que es igual que con la selección española. Yo no veo la selección española, pero sí que reconozco que la afición, o por lo menos el ambiente, es mucho más sano en los partidos de selecciones que en los partidos de clubes. O sea, es una cosa tremenda, pero bueno, allá cada uno, chicos. Yo personalmente lo que veo, a veces no me lo creo.
No tenemos que decir, porque lógicamente no vamos a descubrir a nadie, que el tema de Brahim Díaz ha convertido a Arda Güler ahora mismo y a Endrick en dos focos de atención muy importantes, porque los principales beneficiados van a ser ellos, ¿vale? Los principales beneficiados van a ser ni más ni menos que Arda Güler y Endrick, precisamente porque son jugadores que ahora van a tener mucho más protagonismo. Yo me he centrado un poco más en Endrick porque Arda Güler parece que no, pero a lo tonto ya suma 2 titularidades, lo cual no es moco de pavo para un chaval que yo pensé que no iba a tener tantas oportunidades viniendo de la mano de Ancelotti. Pero por ejemplo el caso de Endrick sí que me parece interesante porque creo que ahora vamos a tener ocasión efectivamente de, con esta lesión de Brahim y con un Rodrigo que fue sentado en el banquillo y que no espero sinceramente que al final vaya a ser importante en absoluto, que al final Endrick sí que cobre mayor protagonismo, ¿vale? Que de alguna manera el brasileño sí que tenga esa oportunidad de destacar que a lo mejor estábamos pensando iba a posponerse para la temporada pasada. No, por el contrario, parece que más bien Endrick va a tener sí una oportunidad ahora de poder demostrar quién es, de poder demostrar su juego, de poder demostrar madurez y de poder demostrar que está hecho y capacitado para jugar en el Real Madrid. No tengo que decir que sí que hay que tener todavía mucha paciencia con él, o sea, no espero ahora mismo nada de que, o al respecto de que Endrick pueda convertirse en un jugador definitivo, espectacular, especial, lo que tú quieras, ¿vale? No confío en absoluto en eso, sino que estoy o confío más en darle su tiempo, su paciencia, la posibilidad de despuntar tranquilamente, poco a poco, sin la presión de llevar sobre los hombros la carga de tener que darle la victoria al Real Madrid, porque sería una carga que podría destruirle, o sea, pero así. Entonces creo que esto le puede, entre comillas, beneficiar, es una buena noticia para él, porque va a tener más protagonismo, creo, pero en cualquier caso con calma, ¿vale? Tampoco quiero que el jugador se sienta absolutamente abrumado y agobiado por una presión que sería desproporcionada y exagerada, ¿vale? Así que bueno, con calma con Endrick, pero evidentemente le viene muy bien, y por supuesto a Arda Güler también.